Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a más un vivo de Alapco. Hola, hola. Un día muy especial hoy, que hoy se conmemora el Día de la Independencia en Brasil, así que es día festivo por aquí. Qué bueno. Hola, hola. Hola Eliana, hola Karen. Hola, J. Hiak. No sé, no sé su nombre. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué bueno tener a vosotros en más un vivo de Alapco. Además que hoy tenemos un amigo muy especial para hablar de un tema muy interesante que es cuando las cosas no van bien, cuando nuestros consultantes no mejoran. Así que tenemos ahí un tema muy interesante para hablarnos hoy. Una cálida bienvenida. Por favor, comenten de dónde sois, de dónde nos acompañan. Por favor, comenten su país, su ciudad. María Petandil desde Tandi. Qué bueno. Iliana desde Uruguay. Qué bueno, qué bueno. Hola, María Cecilia. Te extrañé, María Cecilia, que yo no estaba aquí en el último vivo. Aline Galante, Porto Alegre. Qué bueno. Julieta de Quilmes, Argentina. Andy de Argentina. María desde Azul. Mar del Plata, Argentina. ¡Qué bueno! Mucha gente de Argentina. Fernando desde Uruguay. San Martín desde los Andes de Argentina. Oh, disculpe. San Martín de los Andes es la ciudad. Muy bien. Bahía Blanca. Siempre tenemos personas de Bahía Blanca en Argentina. ¡Qué bueno! Gonzalo desde Buenos Aires. Hola, hola. Silvia desde Argentina. Azul, Argentina. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, yo hablo con ustedes desde Ribeirão Preto, Brasil. Yo soy Carmen Beatriz Neufeld, profesora, doctora de la Universidad de São Paulo, del Departamento de Psicología de la Universidad de São Paulo en Ribeirão Preto. Y la actual presidente de Alapco. Así que un gusto recibir a todos ustedes. Y nuestro invitado de hoy es un amigo muy querido y que habla desde Argentina. Vamos a ver si logramos conectarle. Bueno, les pido perdón por mi español. Lo sé que es un acento muy raro el mío, pero lo importante es que nosotros podemos aportar por la psicología en Latinoamérica, ¿no es mismo? Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado desde Argentina, Buenos Aires, Andrés Sánchez. Así que un gusto gigante tenemos nuestro invitado de hoy desde Argentina y el tema además que es muy interesante. ¿Por qué no cambian nuestros consultantes una mirada cognitiva post-racionalista sobre los consultantes que no mejoran, así que no cambian? ¿No les parece un tema muy interesante? A mí me encantó la propuesta de Andrés. Bueno, uh, mientras no lo logramos conectarnos con Andrés, vamos a ver quiénes están ahí. Rosario de Bahía Blanca, Argentina. Hola, hola, Rosario. Buenos Aires, Gaby desde Buenos Aires, María Celeste, mi querida, desde Paraguay,
Ciudad de México, Pau Cornejo, Ciudad del México. Sabrina desde Pueblo Eden en Uruguay. ¡Qué bueno! Muchos países nos acompañan, muchas personas. ¡Qué bueno, qué alegría! Un gusto compartir con ustedes este día festivo en Brasil. Y más una actividad de lunes. Veo a Andrés. Vamos a llamarle. Vamos a ver si lo logramos. Lo saben. Toma un tiempo para que podamos lograrlo. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. Andrés, amigo querido. ¿Qué tal? Lo logramos. La verdad Lo que logramos. Qué alegría. de estar acá. La verdad que un placer estar acá en el marco de ALAPCO, pudiendo compartir veo toda la gente que hay. Felicitaciones por la declaración de la independencia de Brasil, por el día festivo, y bueno, y felicitaciones también, que la verdad que es un orgullo que presidas ALAPCO, por todo lo que estás haciendo en función también de concretar la misión, ¿no? De difundir la terapia cognitiva, de cómo nosotros, ¿sí? Profesionalmente contribuimos desde nuestro espacio a generar que más gente conozca, y ha sido ¿sí? Más que el otro día hablaba Bernard Ranger sobre procrastinación. Evidentemente eso no sabes qué significa, ¿verdad? Porque estás constantemente haciendo cosas por ALAPCO. También agradecerle a Karen Subsinski, que la verdad que con Iliana Caputo de Uruguay, con Celeste Heraldi de Paraguay, todas están generando un cambio. Y también veo mucha gente así del interior que está beneficiando a que yo, como presidente de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, veo que ya hay gente que hasta nos pregunta y se une, porque ser parte de ALAPCO es a través de las asociaciones, ¿verdad? Y la Asociación Argentina, veo que hay gente del interior, de Mar del Plata, de Azul, que bueno, encantado poder contar con ellos y ser parte de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva y de ALAPCO, ¿verdad? Así que Sí. encantado de que estemos juntos. Amigo querido, una cálida bienvenida a ti en los vivos de ALAPCO. Un placer enorme, gigante tenerte. Bueno, yo tengo el honor, me complace presentar a todas las personas quién es nuestro invitado de hoy. Bueno, miran qué amable, ¿no? Y qué simpático es nuestro invitado de hoy. Andrés Sánchez, licenciado en Psicología por la Universidad de El Salvador, presidente de la Asociación Argentina de Terapias Cognitivas, terapeuta cognitivo certificado por la misma asociación, terapeuta cognitivo postracionalista certificado por CETEPO, director de CERACIR, coordinador y docente de grupos de entrenamiento y supervisión, docente invitado en universidades nacionales de Argentina y también internacionales, conferencista en diversos congresos nacionales y internacionales, miembro fundador de ALAPCO, actual delegado argentino y un querido amigo, además de todo. Un placer. Bueno, soy Entonces, estamos así psicoterapeuta. como que muy contentos de tenerte, Andrés. Encantado. Simplemente creo que soy psicoterapeuta y me gusta ser psicoterapeuta clínico, que es lo que más, y por eso elijo estos temas, porque me gusta estar con los pacientes y espero poder ayudar a este tema de hoy. Y bueno, y desde ya agradecerte por todo lo que estás haciendo. Inclusive estuviste en la casa de varios a través de un congreso que sé que organizaste en Brasil, y estuviste en la casa de todos los grandes pensadores del cognitivismo, y estuve atentamente escuchándolos, y la verdad que un placer bueno, que nos des esa posibilidad de todos estar conociendo los diferentes temas, y creo que tiene que ver con el tema de hoy,
cosas que fui anotando, ¿no? En relación a qué está diciendo la terapia cognitiva en líneas generales y con este tema de por qué no cambian a veces los pacientes, ¿no? Perfecto. Bueno, ya tengo una pregunta, porque me estoy ilusionadísima de hablarmos sobre Bien. las terapias postracionalistas, que es una gran oportunidad, un grupo de teorías muy importantes dentro del grupo de las terapias cognitivas y conductuales, así que obviamente no podríamos dejarlas ahí sin hablar de ellas, ¿no? Entonces, quizá empezamos con una breve explanación de qué son las terapias cognitivas postracionalistas, Andrés. Bien. Las terapias cognitivas, Vittorio Guidano en la década del 80 creó este movimiento, esta teoría, surge principalmente, venía del cognitivismo, y como todo postracionalista creo que hasta podemos ir cambiando, pues la literatura y los avances de la ciencia nos están facilitando, que esto me encanta del cognitivismo, que estamos siempre, ¿sí?, ayornándonos en función de los nuevos avances y no ligados a una teoría demasiado estanca, ¿no? Hoy vemos que siempre estamos fluyendo. Y esto creo que es importante, y Vittorio Guidano en aquel momento dijo, bueno, ¿cómo ser postracionalista es como casi el objeto de la psicología, cómo estar con la experiencia subjetiva del paciente? Y esto de estar con la experiencia subjetiva del paciente es cómo surge, ¿no? Entonces la experiencia. Entonces él pensó que más que el tema de la cognición o el tema de las ideas o el pensamiento, dice, no, primeramente está básicamente la emoción, ¿sí? Entonces él dice que tácitamente decía como que se van organizando patrones, que a veces eran patrones cognitivos, ¿sí? Y Vittorio dice, no, hay recurrencias más emotivas, ¿sí?, oscilaciones que van ocurriendo en la emoción, lo cual nosotros sabemos que cuando la experiencia, que en definitiva es el gran tema del objeto de estudio, es decir, cómo surge la experiencia, cuál es el significado, cómo es que las personas les pasa lo que les pasa. Y esta creencia es esta recurrencia que aparece a veces por los pensamientos que tenemos. Vittorio Guidano dice, no, aparecen recurrencias emocionales que predisponen emocionalmente a la persona, que tácitamente organizan un dominio emotivo para visualizar el mundo y estar en el mundo a partir de esa emoción primaria, y así poder mantener la identidad. Y después, el postracionalismo, que lo pudimos conocer acá en la Argentina gracias a Juan Balbi, y después surgió, ¿sí?, los amigos chilenos, que están muy avanzados en postracionalismo, como Tito Sackmoor, y lo que apareció luego de la muerte de Vittorio, ¿sí?, y Jean-Pierre Archero, que le da un giro al postracionalismo, que le da un giro hermenéutico fenomenológico, esto de ir integrando, esto de conocer la experiencia, renovando la metodología o renovando el objeto de estudio. Entonces, fue cambiando, y ¿cómo fue cambiando? Que creo que tiene que ver con este cambio que está haciendo la psicología. Escuchaba a Stefan Hoffman atentamente y leí atentamente su último libro, y esto de cómo estamos a veces en esta red compleja que es la mente, sabemos que cuando se ordena se torna más funcional, más eficaz, y muchas veces esto hemos estudiado a las personas a través de su diagnóstico, a partir de cómo es el funcionamiento. Y claramente está en tela de juicio, y yo celebro y me encanta que esté en tela de juicio el diagnóstico. Y empezamos a hablar de procesos transdiagnósticos, y empezamos a hablar, que para mí esto es muy importante, para mí una decisión entre lo que es psicopatología y psicoterapia. Como que son dos ciencias diferentes, psicopatología y psicoterapia. ¿Por qué? Porque la psicopatología, de alguna manera, ¿qué es lo que buscó? Siempre buscó esta recurrencia, este invariante,
los cognitivos clásicos lo buscaron a través de las formas cognitivas de estar pensando el fenómeno, los postracionalistas constructivistas a partir de la emocionalidad, de cómo está situado emocionalmente y cómo se va adaptando. Pero Stefan Hoffmann ahora también dice, ¿no?, qué importante es cómo uno, esto de ir hacia el diagnóstico, es como aparece mucha comorbilidad, aparecen temas que el mismo diagnóstico aparecen diferencias importantes, no solo en la historia, en las posibilidades de determinados, ¿sí?, patrones, pues van girando, van cambiando, y no está siendo tan eficaz, porque si estamos cambiando es porque nos estamos orientando a una mayor eficacia o a una mejor, que no solo hay que aplicarlo en la teoría, hay que aplicarlo, yo creo que todos los psicoterapeutas deberíamos cambiar. Si estábamos atendiendo hace 5 años de una manera y están ocurriendo estos cambios, creo que debemos atender de otra manera. Y a veces los cambios pasan a ser igual que los pacientes, que es el tema, ¿no? ¿Por qué no cambian? A veces cambian y explican muy bien, y explicamos muy bien los cambios en la cabeza, cognitivos, teóricos, informaciones, que no terminan de ser procesados en una acción concreta y en una psicoterapia real. Entonces, lo que dice, que para mí es brillante, que si ser postracionalista es siempre estar con la experiencia subjetiva, es estar con la persona en tema, y acá dice, bueno, la persona, y acá todos decimos, bueno, la importancia de la base filosófica, ¿no? Bueno, ¿qué es la persona? O desde qué lugar estamos hablando la persona. Entonces, me parece que es importante algo que Stefan Hoffmann y casi todas las empezamos a pensar, que el problema es de ser más, aplicar mejor al contexto, y aplicar mejor al contexto, decía Hoffmann, de estar de inadaptado a adaptado. Entonces, siempre el problema es pasar de estar inadaptado a estar adaptado, o siempre el problema es aplicar mejor a lo que nos está pasando. O dicho de otra manera, el problema es, y a mí me encanta esta frase, el problema es siempre, uno diría, ¿es la cognición? ¿Es la emotividad? ¿Es que estoy sintiéndome siempre muy centrado en el control? ¿Estoy muy tenso? ¿Estoy muy angustiado? ¿Cuál es el problema? A mí me gusta decir, y a partir de esto de pasar de inadaptado a adaptado, que dice Hoffmann, siempre el problema es cómo sigue la vida. Siempre el problema es cómo sigue la vida. Tal vez, es decir, porque muchas veces a mí me ha pasado tener pacientes que uno dice, uy, qué mal que está, una separación muy conflictiva, qué mal que está, de repente hasta conoce a otra persona que se conecta muy bien, y se enamora y empieza a estar bien, y uno dice, uy, y el paciente que estaba muy mal empieza a estar muy bien. Y digo, ¿qué pasó acá? Si no tengo que trabajar sus condiciones, no tengo que trabajar su emocionalidad, no tengo que trabajar, y parece que el contexto acomodó las cosas, ¿no? Un milagro. Un milagro, gracias a esa persona que apareció. Entonces uno dice, wow, ¿qué hacemos, no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Y esto para mí es genial lo que dice Hoffmann, y es genial lo que dice Giampiero Archiero, que fue el que después reformuló el postracionalismo, que es un poco de en que la experiencia, ¿sí? La experiencia es una experiencia que si nada más la centramos en la recurrencia de esos patrones de la creencia o de las emociones que son recurrentes, el ser humano se convierte así en alguien que está siempre visto desde la mismidad, desde las ciencias naturales, de captar la teoría por lo cual se repite continuamente. Entonces uno diría, ¿estamos tratando al trastorno o al paciente? ¿Estamos tratando la recurrencia continua del paciente o al paciente? Y la psicología, que creo que se está dando cuenta en estos momentos, la psicoterapia cognitiva, por suerte para mi gusto, siempre estudió al ser humano desde la recurrencia, desde cómo se repite, como si eso
fuese algo que quedase atrapado en un automatismo, en un ente o en un proceso que está siempre de un mismo modo. Entonces, ¿qué le devolvemos a los pacientes? Lo ordenamos, que es cierto que generan cambios, porque las terapias generan cambios, hasta los psicoanalistas generan cambios, los sistémicos generan cambios, nosotros generamos cambios, pensamos que mejores cambios, creemos que sí, tenemos evidencia al respecto, pero estos cambios que generamos muchas veces van mutando hacia otros aspectos, y es verdad que sí, el síntoma se deja de, ¿sí? Lo desmantelamos, el síntoma, y aparecen las cuestiones de vida, y aparecen, ¿sí?, factores que tienen que ver con la historia. Entonces, cuando No uno sé, dice, si me sí, permites un comentario. Y bueno, genial esto que apuntas ahí, que comentas. Y una cosa más que también me llama mucho la atención es, así como mirar más a nuestros consultantes en una perspectiva como personas y no como un diagnóstico, también un poco una invitación, un poco no, un mucho, una invitación a librarnos de los acrónimos, ¿no? De las iglesias teóricas que nos, de alguna forma, nos ponen como que hay solamente una verdad, como también solamente hay un tipo de persona que de verdad sabemos que no, que el ser humano es muy diverso. tal cual, eso la doctora Carmen Neufeld decía, no estar en cajas, ¿no? No estar en cajas, ¿no? Es Sí, decir, tratar de estar abierto, de estar sí, en función de abierto de qué, porque no es que estamos abiertos a todo, decir, estamos abiertos a la posibilidad de conocer, ¿sí?, obviamente mejores herramientas y modelos que nos acerquen más a lo que yo entiendo, a la experiencia humana en sí. Y yo complejo, creo ¿no? que es complejísimo esta red compleja de la mente como que ordena, pero yo creo que aquí, Giampiero Archero, y a partir de qué es la persona, creo que, continuando con esto, nos da un punto de vista importante que es el tema de, yo siempre he tratado hasta hace un tiempo de una manera, bueno, las personas ya saben cómo funcionan, yo le reconstruyo la escena, sé a veces desde cuando uno era cognitivista, desde sus pensamientos, o desde, fíjate qué centrado que estás en el control de las emociones, o centrado en el rendimiento, o centrado, y uno le explica, y realmente la persona y el paciente empieza a conocer y ser muy consciente de lo que le pasa. Y aún que esa conciencia y ser autoconsciente es un factor que ayuda al cambio, pero a veces no es suficiente. Esto es raro, ¿no? Porque uno dice, yo siempre pensé, cuando trabajaba hasta hace poco, que yo tenía que ayudar a los pacientes que conociendo sus reglas abstractas de funcionamiento y sabiendo cómo funcionan, deberían cambiar. Y esto no es así. Y digo, ¿por qué no es así si saben cómo funciona? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué? Era justamente la pregunta que iba a hacerte, Andrés. Me la robaste. Después Bueno, terminamos ahora mejor. quiero oírte mucho Ahora sí. sobre esto. Bueno, es que entonces Giampiero y en realidad Heidegger, a partir de la base filosófica de Martin Heidegger, el tema es si la experiencia es la recurrencia, si la experiencia es lo que estamos sintiendo y cómo estamos tácitamente organizando el mundo de alguna manera. ¿Esa es la experiencia? No. ¿Qué factor tienen los otros y el mundo? Los otros y el mundo son parte de la experiencia. Las neuronas espejo, por ejemplo, la hermenéutica, da cuenta de cómo el contexto y el mundo, y Hoffman lo dice a través del concepto de self social, forman parte del self. El mundo, la alteridad, forma parte. Es decir, que no solo es la recurrencia, todos tenemos, es cierto la explicación que le damos a los pacientes, pero no es suficiente. Es cierto, no es suficiente. ¿Qué cosa es cierta?
es cierto que nosotros, ¿sí?, tenemos una predisposición emocional, tal vez por la teoría del apego, tal vez por cuestiones que, ¿sí?, no queremos cambiar, ¿no? Por eso nos aferramos a lo conocido y seguimos, no queremos cambiar. Pero a veces, también en la presentación que mencionaba Stefan Hoffman, decía, ¿no?, que a veces de una estabilidad, ¿sí?, tal vez con baja autoestima, con una sensación, ¿sí?, me mantengo estable y tal vez no genero un gran cambio y estoy mal. Y entonces uno dice, ¿cómo hago para cambiar? Entonces, centrado en esto, que es la recurrencia, la predisposición está, pero también está el mundo que juega. Es decir, ¿qué es el mundo? El mundo son los otros, es la alteridad, es todo lo que aparece en ese afuera, ¿no? Los otros en mi vida, si mi mujer me mira distinto o me mira del mismo modo, eso que cambia. Entonces, como continuamente está cambiando ese mundo, el mundo pasa a ser la experiencia. Hay que dejar la dicotomía sujeto-objeto, sujeto-otros. La experiencia es inseparable, no se puede separar. Por eso yo no le puedo devolver al paciente un concepto abstracto de cómo funciona si no está conectado con este mundo. Y no solo eso, Jean-Pierre Heidegger también desde esa base dice, pero la experiencia es eso nada más, es lo que yo organizo desde la predisposición emocional, mis alternativas del mundo posible, porque están en juego, como este paciente que decía que estaba tan mal y en la alternativa del mundo le puso otra mujer que se enamoró mucho más que antes. El mundo le ofreció, le abrió una posibilidad que antes no la tenía. Bien, eso es parte de la experiencia. El coronavirus empieza a ser parte de la experiencia. Esto es parte de la experiencia, pero además un factor más que para mí es fundamental para los psicoterapeutas y que creo que fuimos cómplices, creo que habla de por qué no cambian los pacientes. Esto es la experiencia, esto es la experiencia. Entonces parecería que la experiencia es lo que nos va pasando, sí, pero los seres humanos tenemos algo más que forma parte de la experiencia inmediata, que es, si me pasa esto, mi predisposición emocional, en este mundo, hace falta una responsabilidad con uno mismo, que es parte de la experiencia. ¿Qué hago? ¿Qué posición tomo ante esto? Yo no soy pasivo, la vida, al ser fluida, me obliga a tomar una posición y que me obliga a estar vivo y me obliga a ser parte de la experiencia. Y los psicólogos o los psicoterapeutas, ¿qué hemos hecho? Lamentablemente para mí, le hemos devuelto a veces a los pacientes, claro, lo que pasa es que vos funcionás así, o claro, con este mundo que tenés y estas alternativas del mundo que tenés, y vos funcionás así, le damos excelentes explicaciones de lo que les pasa, pero no los podemos hacer cargo de su vida, de sus decisiones, de su verdadero cambio de posición en la vida. Es decir, que la terapia debe orientar no solo a la autoconciencia, que es un factor importante pero no suficiente a veces para el cambio, debe orientar a que las personas se orienten a generar un cambio de posición en sus vidas, un cambio que se concrete en la acción, que se concrete entonces yo veo, por eso decimos que hay una escisión entre psicopatología, porque cuando hablamos de diagnóstico, hablamos de psicopatología, pareciera que carecemos de la historia que está en esa persona, la historia, el proyecto de esta persona, que es importantísimo, la historia personal, el proyecto arrojado al mundo, en forma corporalizada, en forma que es nuestra manera de vivir, que es decir, esto que llamamos cognición encarnada, que se vive como cuando yo le devuelvo al paciente, está centrado en el control, es mejor, dicho de otra manera, devolverle que la experiencia esté situado en ese control, en este mundo, y con la
obligación y responsabilidad de hacerme cargo, ¿qué hago? Con esas tres cosas, la experiencia, experiencia. Entonces, nosotros pensamos, digamos, ¿por qué no cambian los pacientes? Uno podría decir, yo si fuese paciente diría, es por mi terapeuta que no cambio. Si no me ayuda este terapeuta. Si me pongo en el rol de terapeuta, a veces este paciente, ¿qué resistencia tiene al cambio? Y podríamos tener el viejo concepto de la resistencia. Sí. O uno podría echarle la culpa a que no se generó la alianza, no concretamos una buena alianza y sabemos que es un predictor fundamental en el éxito de las terapias, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, creo que todos tenemos un poco de responsabilidad, ¿no? Me encanta esta línea, ¿no? de pensamiento que estás desarrollando ahí, porque también la otra cosa que me hizo pensar, Andrés, y no sé si hace algún sentido, pero no sé cómo decirlo exactamente en español, pero hay un dicho que es de verdad de la literatura, ¿no? Sí. Y que dice que uno jamás puede bañarse en el mismo río porque por la segunda vez uno ya no es lo mismo y el río tampoco. Entonces, cuando me hablas de cambio del paciente y me hablas de estos 3 puntos, una cosa que me encanta en esta discusión es también que tal vez los pacientes no cambian como nosotros lo esperamos, pero algún cambio hay, ¿no? Que alguna cosa cambia, pero tal vez no cambia como nosotros lo esperamos, o tal vez, no sé, porque eligen estar en la misma posición, así que tal vez esto ya sea un cambio, porque en un primer momento no tenía autoconciencia que lo elegía y ahora lo elige. No sé si hace sentido esto que estoy diciendo, pero... Me encanta. Eso a mí me hace mucho sentido y coincido, y me das la posibilidad de decir algo que no dije, que el autoconocimiento, la autoconciencia, uno tiene, no se adquiere a partir de la autorreflexión, sino el significado surge en el movimiento de la carne viva en el mundo, en el encontrarse y en el vivir con el mundo. Es movimiento, la posibilidad, cuando uno la pone ya paralizada en una reflexión, hay una distancia que no me permite justamente corporalizar ese tema. Entonces, y cuando decís perfecto. me encanta esto que dijiste, como diciendo, es cierto, el cambio de posición para los pacientes a veces cuando tienen un problema, no es que tienen que cambiar la conducta, tienen que cambiar la sensación de que ellos están eligiendo eso en la vida, ¿no? Esto que vos comentabas recién, es decir, nosotros, yo digo, ¿para qué es? Los psicoterapeutas creo que nada más servimos de alguna manera o ayudamos a las personas a que, ¿sí?, a que se hagan más dueños, más, ¿sí?, propietarios de lo que les está pasando, para que sean más libres, para poder elegir el camino que ellos piensan que es mejor para su vida. Perfecto. Entonces, lo único que creo que el terapeuta tiene que brindar es la libertad, darle alternativas, quitarle el automatismo que venía teniendo, para darle opciones y alternativas para que ese paciente elija. Pero a veces el paciente capaz que elige, y ya eso es un cambio, elige la misma posición, pero ya desde una autoría, diciendo yo lo elijo, ¿no? Entonces, en algún punto es ese hacerse cargo, ¿no? Nosotros, sí, ¿no? Sí. Pensaba justamente en una paciente que se me permite solamente como un ejemplo, que cuando me buscó a muchos años, me buscó porque quería como que separarse de su marido porque descubrió que él le fue infiel, y con el proceso de terapia llegó a la conclusión que de verdad no quería separarse de él, que de verdad quería que lo que más le encantaría sería que nunca lo tuviera sabido de la infidelidad, porque le gustaba la vida que tenía antes de saber de esto.
Y al final, yo muy frustrada con todo esto, ¿no? Como terapeuta, porque tal vez Sí, uno como por... persona, casi como le Sí, quiere dar el... sí, como que quiero ayudarte, ¿no? Y tal vez me parecía que no la estaba ayudando mucho, pero al final me dijo ella que le ayudé muchísimo porque de verdad ahora sabía que lo que quería era perdonar a su marido y estar con él. Y bueno, Tal ya lo cual. sabía ahora que fue infiel y que bueno, y que no estaba contenta con esto y no lo aceptaría en otras situaciones, pero que su casamiento le parecía más importante. Así que mismo que para tal vez nosotros en una vida moderna podríamos decir, no, inaceptable, ¿cómo No, así? tienes que Pero separarte. sí, pero ella lo eligió y lo eligió de una posición consciente y muy clara y no en una posición como débil o una posición de como, no sé qué palabra utilizar, pero de menosprecio o de menosvalía. Y sí como muy empoderada de que lo quería Excelente, y de que esto era su elección. Entonces, tal me cual. parece genial esto que Sí, comentas. Bueno, este, vamos a ver un poco nuestras personas, ¿no? Las personas que nos acompañan. había gente. Sí, mucha gente, Andrés, mucha gente, y Sí, las personas te envían holas, te envían cariños, y desde muchos lugares, muchos sitios, tenemos gente ahí de varios sitios de Argentina, pero también de Perú, de Paraguay, de Brasil. Déjame comentarte para que lo sepas. Y que está clarísimo y que les encantan las posiciones. María Seboraín, no sé si lo puso correcto, pero te comenta clarísimo, una mirada integral del ser humano, el hombre construye su experiencia desde sus genes, historia y sus circunstancias vitales. Un comentario ahí de María, no sé de dónde es María, pero ahí su comentario. Muchas gracias María por el comentario, genial. Déjame ver si tenemos alguna pregunta de la audiencia, que por ahora no me aparece o ninguna está pregunta. todo Ah, muy claro o no se entendió nada. sí, sí, Está las todo claro o personas no se entendió nada. no, están como que encantadas con tu exposición, muy bueno, ótimo, óptima explanación, um, muy claro y ameno escucharte, saludos Andrés, Lau Sim lo comenta, la mirada integral, excelente, muy claro, el poder tomar decisiones y hacer cargo de las consecuencias de dichas decisiones. Es, Lo comenta Rosario, Rosario-5 y Karen comenta genial. Saludos desde México. Muy bien. Bueno, por no, no hay ahora, pregunta. por ahora No, no no tienen. localicé, no sé si soy yo que no localicé, disculpe, pero yo tengo más No, preguntas, yo siempre bueno, tengo más sí. preguntas. Es que estuviste también en este congreso con todas las personas coordinando las mesas y estuviste con grandes personajes, ¿no? Del cognitivismo. Qué bueno esa experiencia, por eso Sí, me encanta poder compartir. fue una gran oportunidad, tuvimos invitados ahí muy, muy Sí, excelentes, muy dedicados, muy excelente. claros, así que fue de hecho una gran oportunidad. Incluso tú, que a las personas les encantó tu ponencia, enhorabuena, excelente. Bueno, Placer. tengo más preguntas. Bueno, y con base en todo esto que estamos hablando, de una perspectiva postracionalista, de psicoterapia, ¿cuál sería entonces el objeto
de la psicoterapia. Bien, ¿Qué perfecto. buscaríamos? ¿Qué sería el foco, ¿no? ¿Qué Muy buena, qué tendríamos buena que estar pregunta. atentos? Muy buena la pregunta. El- Evidentemente el foco ha cambiado, porque si el foco estaba puesto en el diagnóstico, el foco estaba puesto en la recurrencia, el foco estaba puesta en un sí mismo que se repite, ese foco deberíamos cambiarlo. Y ese foco, Jean-Pierre Orchero lo llama pasar de la mismidad, que es parte, ¿sí?, de la experiencia, que es ese bagaje que venimos trayendo desde esa predisposición emocional continua, pero siempre está, como decías con el ejemplo del río, ¿no? Siempre la vida es nueva y las experiencias nuevas y el mundo me devuelve aún la misma escena, el mismo día es una nueva experiencia y es un río nuevo y nunca es el mismo río. Entonces, la ipseidad es ese momento, lo llama ipseidad, pero no importa el término, lo que más importante en estos momentos es ese momento, sí, de encuentro con ese mundo, conmigo mismo, con los otros y con las alternativas y con mi responsabilidad de ser en cada instante. A veces es nuevo, es siempre nuevo, no a veces, siempre es nuevo. Ese es el objeto de estudio, es la manera, el objeto de estudio es estudiar la experiencia subjetiva, y la experiencia subjetiva se estudia a través de renovando la ipseidad. ¿Qué quiere decir renovando la ipseidad? Esto mismo que hiciste con tu paciente, que cómo se renovó la ipseidad. Ella estaba creyendo, estaba sometida a una experiencia incómoda de estar con un marido que la había engañado y ella lo sigue eligiendo. Evidentemente ella estaba en una situación complicada, perpleja, angustiada, porque hasta el mundo le debe decir, te tienes que separar, tienes que encontrar otras soluciones, ¿sí? Y ella Tienes que hacer algo con esto. tiene que hacer algo con esto. ¿Cuál sería el objeto de estudio? La ipseidad. ¿Cuál es la ipseidad de esa persona? Es encontrarse consigo mismo, con lo que le pasa, con las alternativas y con su decisión de vida, de hacerse responsable de cómo sigue mi vida. Y eso, ella, al conocer su experiencia, al conocerse a sí mismo, al conocer las alternativas, al conocer la posición, decide, sigo con mi marido. ¿Y cómo lo hace ahora? Desde otro lugar. ¿Desde qué lugar? Desde haber renovado su experiencia y empezar a ser autora de su propia vida, eligiendo el destino y las Uh -huh. posibilidades que el mundo le abre, y elige seguir con su marido. Y está perfecto, porque siempre va a estar perfecto que los pacientes elijan desde su libertad. No somos quienes para decir, te convendría otro. Sí, capaz que uno tiene esas ideas, pero no es, nosotros estamos al servicio del paciente y de la posibilidad de que puedan elegir lo que ellos piensan que es mejor para su vida. Y esa es nuestra función, nada más que esa. Entonces, a mí me encantaría, es decir, a veces los psicoterapeutas tenemos que tener mucho cuidado con a veces no ser, a veces demasiado protectores, a veces demasiado, sí, como diciendo, bueno, no, cuidamos a nuestros pacientes de alguna relación que sentimos que no les favorece, y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Uh Porque -huh. justamente, porque además es como la famosa, a veces el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? Que a veces aparece, ¿por qué lo sigue eligiendo? Si está recibiendo estas golpizas tan fuertes, tenemos que conservar su vida, y acá es un tema complejo, ahí necesitamos a veces algo de interdisciplina, porque si vamos a hablar a su experiencia, a esta persona, si le decimos separate, yo siempre digo en los cursos, ¿qué le diría el carnicero, el verdulero de la esquina, con sentido común nomás? Separate, alejate de tu marido, que te está pegando. Pero esa es un sentido común de conservación de vida. Pero ¿qué hacemos los psicoterapeutas? Los psicoterapeutas podemos ahí ampliar la red para que otros profesionales puedan
tratar de ver ¿sí? el contexto, el peligro que corre, pero si nosotros somos psicoterapeutas, y ser psicoterapeuta es hacer psicoterapia, y nada más que la psicoterapia es tratar de comprender y ayudar a la paciente a que la posibilidad de separarse solamente la va a tomar si ella va a tomar la decisión de separarse. Entonces, es en vano que nosotros le digamos sepárate, porque nosotros tenemos que lograr que la persona, conociendo toda su ipseidad, su experiencia inmediata, pueda encontrar en su emocionalidad la autonomía, las posibilidades y el propósito de definir qué quiere ella. Y sí darle la libertad, y cosa que ahora puedo separarme o no separarme. Son dos alternativas. Yo le tengo que dar esa. Cuando los pacientes vienen, si nada más, si yo me separo de mi marido, me muero, es obvio que esta alternativa no está todavía. La tenemos que construir nosotros con ese paciente. ¿Cómo le vamos a decir sepárate? Ese consejo de sentido común del verdulero no debe ser nuestro sentido común, porque sí, el sentido común es ver desde qué lugar está la experiencia, el significado de esa persona, ¿verdad? No sé si... Sí, sí, en este caso en específico, muy interesante esto que comentas, Andrés, porque en este caso específico, cuando llegó muy deprimida y como que cierta de que tenía que separarse. Y ya decidida que tenía que separarse. Y de verdad que yo no intenté como que disuadirla de que se separase, pero con el proceso de conocerse y de conocer a sus valores y de pensarse y pensar su relacionamiento y pensar sobre muchas cosas, concluye que de verdad no quiere separarse. Y que al principio no era una opción cuando llegó, la de no separarse. La opción era que iba a separarse, estaba como que determinado y ahora quería como que lidiar con la depresión que estaba ahí sintiendo por todo que se pasó, ¿no? Sí. Y de verdad que yo tengo que confesarte que no esperaba que el resultado de la psicoterapia la iba a conducir a la dirección de que no iba a separarse. De verdad que nosotros también tenemos expectativas, ¿no, Andrés? Sí, tal cual. Sí, como terapeutas. Por eso, sí, tal cual, tenemos expectativas y tenemos pero siempre pensemos que no sirve. Sí, son nuestras, no son de ellos, no son de los pacientes. Tal cual. Sí. Sí, qué bueno. Bueno, eso nos pasa a todas las personas que tienen hijos también, ¿no? La dificultad que tenemos a veces en decir, bueno, pero tienes que tomar estas decisiones, ¿no? Esos consejos de padre en función de las expectativas de padre y no de hijo, ¿no? Es decir, la dificultad, ¿no? que tenemos desde poder adoptar desde su experiencia subjetiva, porque uno dice, bueno, yo te cuido desde mi experiencia, desde la mía. Entonces, es lógico que a veces los padres cometamos algunos errores, ¿no? En función de invadir un poco, ¿no? La experiencia de nuestro hijo, o a veces de nuestros pacientes si somos muy sobreprotectores, ¿no? Y tendríamos que tener mucho cuidado en hacerlo. Sí, que siempre son perspectivas, ¿no, Andrés? Así que ni incorrectas ni correctas, son perspectivas distintas, ¿no? Que cada uno tiene, mira la cuestión de su perspectiva, ¿no? Y pero lo que comprendo de lo que planteas es que nuestro papel es exactamente ayudar al paciente que descubra su perspectiva y sus valores y su punto de vista, y a partir de ahí entonces se sienta entonces que entrenemos, que esté empoderado, ¿no? Para lograr lo que hace sentido de su perspectiva, ¿no? Tal cual, excelente, sí, es tal cual, eso es lo que entiendo que en esto,
a veces cuando decimos, ¿no? También en este tema que creo que es importante, ¿por qué no cambia? Si no aparece una pregunta, pero creo que es importante también en esa, que sabemos la importancia de la alianza, en Ujú. eso de por qué no cambia, en tener una postura como terapeuta auténtica, en la posibilidad de cómo le vamos a pedir, ¿sí?, que ese paciente esté con su propia experiencia auténticamente y nosotros estamos contrariados o desde un lugar no auténtico con nuestro paciente, ¿no? Desde ese lugar se genera algo que en la alianza no es bueno y sabemos, como decimos, el gran predictor del éxito, más allá de las teorías, aparece en la alianza. Entonces, y yo digo, anímense, y además una cosa que en la alianza también se construye muy bien, a partir de ser alguien que le brinda la posibilidad de ser tan dueña de esa experiencia, de adueñarse, por más que sea muy dolorosa, los pacientes agradecen, porque imagínense, como yo digo, imagínense que alguien venga y viene con, y nosotros no le podemos, ¿sí?, generar ninguna autoconciencia, ninguna alternativa, ninguna posibilidad de que todo lo hizo bien o todo y está padeciendo eso. Se queda sin alternativas en el mundo Ujú, si ujú. nosotros tenemos ese estilo, ¿sí?, de nomás, como decían, ¿no?, las terapias centradas en la autocompasión, ¿no? En esto que sé que también estuviste con desde este modelo, ¿no? El tema de que la autocompasión no es, ay, pobrecito, ¿no? Autocompasión es ir a acompañar hacia donde el paciente está necesitando o donde se le abren las alternativas del mundo hacia dónde ir. Es decir, Perfecto. yo acompaño desde su alegría o desde su tristeza o desde donde el paciente está yendo, hasta donde está yendo. Perfecto. ¿No es, no? Sí, Eso entendí lo perfecto. de entrar en la autocompasión, ¿no? Sí, me encantó esto también de la ponencia de Marta Alonso, ¿no? Sí, Tenemos la idea de compasión siempre como algo muy, como que tenro y tal, pero de verdad puede ser que el paciente necesita fuerza, necesita agresividad para coraje, impor sus necesidades. Entonces también serían intervenciones de autocompasión, poner límites a las personas, ¿no? Entonces, tal sí, cual. de verdad que sí, 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 genial. sí, No, me parece que hace mucho sentido esto que planteas tú, Andrés. Tenemos tal cual. muchos comentarios, Andrés, Bien. porque tenemos mucha gente, personas de muchos sitios ahí con comentarios muy interesantes. Voy a comentarte algunos de ellos, ¿ok? Para que lo Sí, sí, perfecto. sepas. Los buenos Son, nada más, los buenos. sí, Los malos excelentes. no. No, te comento todos porque son todos muy buenos, muy reflexivos, muy pertinentes, excelentes. Eri Gila, no sé. Mira, ah, eh, hace ¿Cuánta buenísimo. similitud con los cambios de posición subjetiva del PSA? No sé qué es PSA. PSA, PSA, Ah, sí, bueno, te pedimos por favor, Eri Gila, sí, sí, que comente qué quiere decir, porque disculpe, no comprendí. Muy claro, Andrés, te envía un abrazo. Karina, compañero. BSN, culturalmente aprendió, creo que sea sobre mi paciente que habla ella, culturalmente aprendió que la infidelidad no se perdona. Ajá. Bueno, María, eso sí, es parte del mundo, ¿no? Eso es parte del mundo que la experiencia debe, cómo influye el contexto, ¿no? A veces, sí, que es parte de la experiencia. Si ese contexto está ahí, si la cultura está puesta ahí, por eso, bueno,
es parte de la experiencia, no es nada más el sujeto desde la predisposición emocional. Perfecto, Por eso digo, perfecto. esta cosa integral que dice también Stephen Hoffman en términos del self social, el self, ¿sí? Ya deja de ser nuclear solamente, es decir, las emociones son emociones encarnadas, es decir, no son conceptos. Cuando nosotros le devolvemos a un paciente casi ese análisis, siempre, fíjate algo importante que me encanta, fíjate que muchas veces, si a mí me dicen, ¿cuál es tu problema? Muchas veces a mí me dicen, no, mi problema es que yo estoy pensando así siempre, tengo un pensamiento catastrófico, no, estoy muy centrado siempre en mi cuerpo, o yo estoy muy, sí, o tengo un problema de chico. Siempre todos explican el problema desde la teoría del cual fueron tratados. Es decir, ¿cómo puede ser que cada uno explica su problema en función del filtro teórico con el cual fue tratado? Espero llegar a una psicología que creo que Stefan Hoffman propone, que sea más genérica y que de alguna manera termine siendo que hablemos de la persona, de su historia, y de que el problema sea en la situación de vida de esa persona. No puede ser un problema abstracto, porque si no, no estamos centrados en el paciente. Si lo metemos en la misma bolsa de millones de personas, ¿cuántos diagnósticos hay? 6, 7, 8, 10. Estamos todos ahí metidos. Sí, perfecto, perfecto. Me Bueno, encanta tenemos esto. muchos comentarios, pero necesito comentarte, Andrés, Sí. que Instagram nos echa cuando llegamos a 60 minutos. Entonces, como no quiero, tenemos como que 2 minutos para que Instagram nos eche de aquí. Y bueno, estuviste estupendo, excelentes aportes, excelentes ideas, que te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo a las tantas personas que están ahí con nosotros y los tantos comentarios y reflexiones. Muchas gracias a todos. Por favor, Andrés, ¿quieres hacer un comentario así como de cierre? Tenemos como que 1 minuto y medio ahora. Bien. No, bueno, encantado, me encantó estar, sabes cómo te quiero, Carmen Beatriz Neufeld, que está en todos lados, es impresionante, impresionante, está generando algo, la posibilidad de que todos conozcamos más, ¿sí? Todo lo que es cognitivismo y esta apertura, salir de la caja, escuchémonos, tratemos de lo que de alguna manera estamos diciendo yo estoy dispuesto a cambiar si la experiencia subjetiva y lo que les pasa a los pacientes, por dónde va, bueno, vayamos hacia ese lugar y tratemos de conocer eso, no nos cerremos, ¿no? Como decimos, a una teoría o a un modelo que bueno, que obviamente, sí, si fue escrito tal vez hace muchos años o está así, es la evolución de la psicoterapia. Todo nos ha llevado a estar aquí. No hubiésemos podido estar aquí si no estuvo un Freud, si no estuvo, sí, un Beck, si no estuvo, sí, pero la vida sigue, el río sigue, Claro. ¿no? El río sigue, la ciencia sigue, y nosotros estamos, ¿sí? Obligados de alguna manera a que como nos cambia el contexto, las situaciones del mundo, y cambiamos nosotros tenemos que hacer algo distinto. Tenemos que Perfecto. empezar a generar otras orientaciones para ayudar más a los pacientes, que entiendo que es la finalidad, y que podamos, sí, más en este contexto Sí. tan difícil. Andrés, querido, un beso enorme. Bueno, Muchas gracias, un gracias a toda la gusto. gente. Genial tu ponencia. A las personas que nos acompañan, muchas gracias. Este fue más un vivo por Alapco con el gran Andrés Sánchez de Argentina, un gigante de las terapias cognitivas postracionalistas. Los dejo un beso y hasta el próximo vivo por Alapco. Chao.